Bueno, señores, muchas veces la gente no sabe la importancia que tiene el cuidado de la voz. Sin ella, bueno, se nos hace muy difícil comunicarnos y hoy nosotros hemos invitado a la doctora Wanda Pérez Colón, otorrinolaringóloga, yo sabía que me iba a dar mucho trabajo, con quien vamos precisamente a hablar de eso. Bienvenida a Más que Noticias. Muchas gracias, muchas gracias. Lo primero es que yo quiero que tú nos digas a nosotros cómo se produce la voz. Porque yo sé que son como dos hilitos que la gente le llama cuerdas vocales, pero son como dos cositas nada más. Pues bien, sí, es un órgano muy pequeño. Sí. Son precisamente dos pequeñas fibritas compuestas por músculo y cubiertas pues por una capa de verdad bastante flexible que permite que el sonido suene pues como lo escuchamos. Okay. La voz no es más que un sonido. Es un sonido y es un sonido que se produce con el paso del aire desde la cavidad abdominal y torácica a través de esas cuerdas vocales. Y lo que nosotros escuchamos es esa voz que está modificada por lo que se conoce como caja de resonancia, que es pues los órganos que se encuentran en la cara, que si los senos paranasales, la nariz y eso. Y entonces, por ejemplo, el hecho de que haya una persona que tenga la voz grave y otra gente que la tenga aguda, ¿depende de qué? ¿De la longitud y del grosor de las cuerdas vocales o no? No, mira, eso va a depender de varias características. Y una de las características principales, pues, es precisamente el hecho de que para el sexo femenino hay unas cualidades anatómicas diferentes que para el sexo masculino. Ya entiendo eso. Y pues, eso va a estar involucrado en la longitud, el grosor de las cuerdas vocales y demás. Ok, ¿por qué hay gente que se pone ronca después de hablar mucho tiempo? Porque hay una inflamación. Las cuerdas vocales, para que se produzca la voz, tiene que haber un cierre y una apertura, y este roce entre ellas cuando hay un excesivo uso o un mal uso de la voz, puede aparecer entonces lo que nosotros conocemos como disfonía, que es pues el sonido inapropiado de la voz, cuando suena como ronca. Sí. ¿Y qué tú le sugerirías, por ejemplo, si alguien va a tu consulta, una persona que tenga constantemente que estar hablando en los medios de comunicación, o que sea un político ahora, que está en campaña, y se pasan horas, y además tú sabes, cuando uno está cansado y está tenso, eso también influye en la voz. No hay mejor cosa para las cuerdas vocales que mantenerse tranquilo, pero no pueden porque están en campaña. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Para nosotros como otorrinolaringólogos, de verdad que es un gran reto trabajar con los profesionales de la voz, los locutores, los abogados litigantes, los políticos, los pastores de iglesia y eso. Y nosotros siempre decimos que no esfuercen su voz. Deben tener cuidado, no tratar de hacer un uso excesivo de la voz, hablar en un tono bajo, pausado, hasta donde le permita el aire. Deben tomar mucho aire, inhalar profundo antes de emitir un sonido, antes de emitir la voz, pues si no hay un buen componente desde el punto de vista pulmonar de aire, la voz no va a ser apropiada. El cuidado de la voz, pues, insisto, debe ser, el paciente no debe fumar, no debe tomar irritantes químicos, sobre todo alcohol, y si fuma y alcohol, fatal. Eso es lo peor que le puede pasar. Fatal, de verdad. Por eso muchas veces los cantantes que tienen que estar por las noches haciendo sus presentaciones, están en sitios donde la gente fuma mucho, donde tienen que, bueno, a veces hasta cantar de una manera un poco más fuerte que lo hacen, porque la gente está haciendo mucho escándalo y demás. Sufren mucho de las cuerdas vocales. Sí, y precisamente, acuérdate que también se exponen a un aire muy frío. También. Y el aire frío, temperatura. El aire frío también hace mucho daño a las cuerdas vocales, y por eso es recomendable, en caso de que esos pacientes se encuentren en una zona donde haya mucho frío, que utilicen una bufanda. Una bufanda para que el cuello quede abrigado y las cuerdas vocales pues tengan la temperatura ideal y no se produzca tanta inflamación. Tú sabes que me enteré que en estos días se celebra el Día Internacional de la Voz, porque hay Día Internacional para todo. Claro, bueno. Para todo. Entonces, háblanos de ese día y de alguna actividad que haya. Bueno, mira, el Día Internacional de la Voz se celebra cada año el 16 de abril. Para nosotros es muy importante porque más que todo utilizamos ese día para llevar a la gente información acerca del cuidado de la voz. Tratamos de que esa información se dé durante la consulta, en miniconferencias, tanto en los hospitales como en los centros privados, a través de panfletos escritos que le entregamos a las personas. Y bueno, básicamente esa fue una iniciativa que inició la Sociedad Brasileña de Otorrinolaringología, y fue una iniciativa tan importante que países como Estados Unidos, Chile, Argentina, México y demás tomaron la conducta.
y se habla ya del Día Internacional de la Voz en todo el mundo. En todo el planeta. En todo el planeta. Muy bien, entonces ese día sirve para concientizar a todos, todo el mundo habla, todo el mundo usa su voz, ¿verdad? Claro que sí. De alguna manera u otra. Entonces, pero especialmente como tú dices, la gente que está en los medios de comunicación o son gente como profesores y demás que tienen que estar todo el tiempo hablando frente a un público y que es muy difícil mantener digamos, ese tono bajo de voz, como tú dices que es el recomendable, porque realmente cuando tú le estás hablando a una audiencia enorme es imposible que tú, o sea, tú tienes que, tienes que demostrar fuerza y tienes que demostrar que tú eres el líder. Pero tienes que tener una voz cómoda, una voz que te sientas cómodo. Eso es importante. Señores, cualquier cosa que ustedes se sientan un día en La Voz o demás, ustedes van donde un otorrinolaringólogo y donde ella, que le puede resolver con, digamos que ejercicio quizá, tiene muchas recomendaciones para eso, ¿verdad que sí? Claro que sí, claro que sí. Va a haber muchas recomendaciones y lo ideal es visitar en todo caso en el momento en que se presente alguna alteración en relación con la voz. Lo importante es visitar un otorrinolaringólogo, que es el médico indicado para la evaluación y el seguimiento de las patologías de voz. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por tu visita y por las informaciones. Y nosotros nos vamos del otro lado del estudio.